Bienvenidos, generadores de abundancia, a este programa Personajes de Abundancia, en donde Miguel Ángel Camacho y tu servidor Darío Rico compartirán contigo la historia de un personaje de abundancia. Personas que han logrado inspirar a través de su vida, a través de sus logros, sus éxitos, sus fracasos, han podido impactar positivamente e inspirar a muchas generaciones. El día de hoy tenemos la gran dicha de poder compartir este episodio sobre uno de los personajes de abundancia que más han impactado a la sociedad, al entretenimiento y han revolucionado toda la industria del entretenimiento. Y los dejo con Miguel para que nos presente y nos diga quién es este personaje. Muchas gracias, Darío. ¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos aquí ya empezando nuevamente con un personaje que a mí me apasiona un buen, que lo admiro un buen, que, pues fíjense, a pesar de que ahora sí que el tiempo, yo creo que también a los adultos, no hay generación que no se resista ahora sí que al encanto y al talento de este personaje. Entonces, pues en el podcast no me verán, pero aquí en el video sí, y pues no sé si sepan de quién es. Aquí traigo mis orejitas de ratón arriba. Entonces, pues vamos a hablar de Walt Disney, ¿vale? Bienvenidos y pues, ahora sí que, ¿cómo estás, Darío? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de este super personaje? Muy bien, Miguel. Aquí estamos muy emocionados de poder compartir este programa con todos. Vamos a iniciar, como me gusta, con el principio. Órale. Walt Disney nació el 5 de febrero de 1901 en Chicago. Él era el cuarto hijo de Elias Disney, originario de Canadá, y Flora, su madre, que era estadounidense, pero con ascendencia alemana. Así Exacto. es. Eh, 1901. 1901, hace más de 100 años que inicia la historia de este gran Muy personaje. antiguo, exacto. Más de Era un cuando siglo. estaba en ese tiempo el presidente Theodore Roosevelt y ahora sí que a Disney le tocó la guerra. Primera guerra y segunda guerra. Entonces es una buena historia. Pues, dale, perdón. Así es. De hecho, es parte de las cosas que han impactado en su vida. Primero, algo que él describe como uno de sus mejores años de la infancia fue cuando tenía 4 años. Su papá decide comprar una granja, se mudan de la ciudad de Chicago a esta granja. Y él dice que él disfrutaba muchísimo convivir con los animales, los paisajes, y como él siempre fue un gran artista y tuvo esa capacidad creativa, le encantaba convivir con la naturaleza, lo cual va a verse reflejado posteriormente en sus personajes. Exacto, cuando estaba ahí en la granja fue lo que influyó un buen, dos personas principalmente. Uno, su tía, que fue quien le regaló el cuaderno para hacer dibujos, y pues ahora sí que qué dibujas cuando estás en una granja, ¿no? Ratones, perritos, árboles, naturaleza. Entonces, pues de ahí fue que él empezó a dibujar. Y otra persona también que influyó fue su tío Ed. Era un tío pues que él admiraba mucho porque vivía muy feliz. O sea, veía a todas las personas alrededor que trabajaban mucho, que estaban pues ahora sí que en el día a día, pero pues su tío Ed como también padecía de sus facultades mentales, era el que vivía de hecho gratis ahí en la familia, lo alojaban todos. Pues era así, ahora sí que admiró, dijo, al final no sé quién es el que está loco, si es él o son ellos, ¿no? Y pues ahora sí que también, si lo vemos más adelante, pues es el personaje Goofy, ¿vale? Entonces, pues ahí estuvo Disney desarrollando ese talento. Su papá le gustaban un buen los negocios, pero fíjate que a él no le iba muy bien en cuanto a los negocios. Y era como que una parte que observaba Walt en cómo podemos hacer que este trabajo, porque él también decía, yo siento que trabajar en la granja es muy pesado y gana muy poco. Entonces él pensaba, ¿cómo vamos a hacer que nuestro trabajo rinda más y que nos dé más abundancia? Y desde ahí es como empezó, tras esa pregunta es como él empezó a ver. Todavía eso te lleva a desarrollar más creatividad. Cuando tú en tus proyectos, la única forma de que tú puedes generar mejores resultados es todo el tiempo haciéndote preguntas. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo impactar a más personas? ¿Cómo puedo transmitir el mismo mensaje para que tengamos todos en el equipo la misma visión? Y así era lo que él tenía en segundo plano, esas preguntas que en cualquier momento buscaba darle respuesta. Así es, de hecho,
Creo que eso que acabas de comentar es súper importante en su historia porque él heredó también esa parte, ¿no? De su papá en un inicio que mm, pues él se veía a sí mismo como alguien que no era bueno para la parte de administrar un negocio. Él era, él se sentía como un pésimo administrador porque, y de hecho pues llegó a tener varias quiebras debido a que no tomaba buenas decisiones, por así decirlo, financieramente. Y es por eso que él termina en alguna de sus empresas, le pide apoyo a su hermano, que él era todo lo contrario, que él en la parte administrativa era muy bueno. Entonces logró conjuntar la parte creativa con la parte administrativa. Y eso que mencionas es súper, súper importante, cómo a partir de identificar cuáles son las cosas que a lo mejor te pueden llegar a hacer falta, puedas proyectarlo en tu equipo, puedas buscar a alguien que sí tenga esas cualidades y fortalecer y crear una estrategia mucho más grande, ¿no? Ahora, regresando a la vida de Walt Disney, a nuestra historia de hoy, cuando pues llega, tiene 10 años más o menos, cuando su padre se enferma y ya no puede hacer trabajos de granja, entonces decide vender la granja y otra vez se vuelven a mudar a una ciudad. Estando ahí en una ciudad, pues ya empieza a estudiar la primaria, le gustaba mucho dibujar. Sin embargo, recibía muchas críticas por parte de su familia de que no estuviera dibujando, que no se pusiera a dibujar y que no les interesaba nada de lo que él tenía por enseñarles, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta de la perseverancia y de cómo cuando tú tienes claro un sueño, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, a pesar de que te digan lo que te digan, tú vas a ir tras de ello, ¿no? Exacto. Ahora sí que fue, fíjate, él apenas tenía 10 años, fue en 1910 cuando se mudaron a Kansas. Y ahí lo que hizo su papá fue de que vendió la granja y con eso a la hora de mudarse compraron una concesionaria de periódicos. Y pues ahora sí que en ese tiempo la familia, la situación también del país estaba por un mal momento y era lo que te decía, en vez de ponerte a hacer dibujitos, ponte a trabajar y lo pusieron a trabajar. O sea, él todavía no tenía 10 años y ya se iba a trabajar con su hermano mayor. De hecho, dice él plática, ¿no? Que a las 3 de la mañana se tenía que levantar para ir a esperar el camión que les hacía la entrega de los periódicos. Y ahí, o sea, desde las 3 de la mañana hasta terminar el partido, era ahora sí que la jornada de inicio de Walt Disney. Ahora, ahí te va a platicar otro punto clave aquí, que lo llevó a superarse todavía más. Él platica que entregaba el periódico en vecindarios de ricos. Entonces imagínate, o sea, un niño de 10 años, en vez de estar como los demás niños que los veía jugando en las casas, él ya estaba trabajando y dice que se preguntaba, ¿por qué estas casas son tan bonitas, son tan grandes? ¿Por qué apenas voy entrando al jardín y tengo que casi levantar los pies para no pisar juguetes, ¿no? O sea, porque veía abundancia en estas casas. Y ahí fue cuando él dijo, ahí fue cuando él encontró la definición de éxito. Dice, no manches, para mí mi éxito, decía, es encontrar una vida, tener una vida en la que tú puedas disfrutar de tu tiempo para hacer más cosas, no nada más para trabajar, y que al mismo tiempo puedas tener abundancia y tranquilidad en tu vida. Él no se sentía tranquilo trabajando mucho porque terminaba de repartir los periódicos y de ahí se pasaba a una lechería. Entonces, pues él decía, no manches, nada más estamos trabajando mucho y ganando poco. Sí, Sí, está sí, importante. sí, pieza importante, pero algo que también es como fundamental dentro de las enseñanzas de este personaje es que cuando él tenía claro y cuando lo que realmente le apasionaba se dedicaba a hacerlo, a él no le importaba trabajar 100 horas Sí, seguidas, él podía estar trabajando y trabajando y trabajando siempre y cuando fuera algo que a él le apasionaba, ¿no? exacto, él decía, pues si ya trabajé un buen desde cuando era niño, ¿cómo no me voy a aventar algo ahorita en lo que sí es lo mero mío? Ahora, otra cosa también que me gustó un buen es, él, su hermano se fue a la milicia o no sé dónde, su Ajá, hermano se mayor enlistó al ejército. se fue al ejército y él se quedó pues ahora sí ayudándole a su papá con los periódicos y ahí algo chistoso es de que su papá contrató a otros ayudantes, dos jóvenes, pero a ellos sí les pagaba.
Y a Walt no le pagaba y nada, y pues igual preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué a mí no me pagan? Y pues su papá le decía, pues yo te alimento, yo te doy casa, entonces no tienes nada que reclamarme. Y así estuvo 6 años sin paga. Entonces desde ahí también él quería independizarse y empezó a realizar otras actividades por su cuenta como mandadero para generar ingresos de manera independiente. Entonces desde muy Así joven es. empezó a generar un ingreso y a pues, buscar la creatividad de cómo generarlo. Cómo cambiar su realidad, ¿no? Y de hecho, siguiendo el ejemplo de su hermano, él intentó enlistarse en el ejército, sin embargo, siendo menor de edad, no se lo permitieron. Y se enteró de que en la Cruz Roja aceptaban a los jóvenes desde 17 años. Él todavía no tenía 17, pero falsificó ahí algunos documentos y se logró enlistar a la Cruz Roja y terminó nunca estuvo en guerra, nunca estuvo en la guerra, pero sí llegó a estar allá en París, Campos de batalla. en los campos. Nunca estuvo en el campo de batalla, pero él manejaba una ambulancia y andaba ahí apoyando y todo. Y de hecho decían que su ambulancia terminaba llena de dibujos todos los días. Todos los días estaba llena de dibujos que él había hecho, ¿no? Entonces él lograba cambiar su realidad a partir de la toma de decisiones, pero a la vez seguía buscándolo y haciendo lo que a él le apasionaba, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ahí de París es lo que platica de que un amigo le dio una idea de negocio. ¿Qué quiere decir? Que eso del campo de batalla es de que se iban a buscar allá, a los campos, cascos de así que se encontraban regados. Entonces esos cascos pues los revendían a los soldados que regresaban a su país como un símbolo de, ahora sí que de valentía, de Sí, claro. recuerdo, un souvenir, casi casi. Pero lo que hizo Disney fue, ahora sí que vamos a encontrar un tema súper importante, el valor agregado. Uh-huh. No era lo mismo un casco nada más así y quererlo vender a lo que implementó Disney, que fue, pues ahora sí que lo decoró, lo pintó, lo personificó, lo personalizó, y ahora sí que para cualquier soldado que lo quería, pues encontraba en ese objeto pues algo que le recordaba, ¿no? O sea, entonces personalizaba, le daba su tono creativo, y así empezó a hacer también ese negocio de venta. Así es, así es. Y una vez que él regresó ya de la guerra, que se acabó su tiempo con la Cruz Roja, él regresó a Kansas City en octubre de 1919 y inició un trabajo como aprendiz de artista en un estudio de arte comercial. Lo que hacían eran ilustraciones para publicidad, programas de teatro, etcétera, ¿no? Era publicitario. Y ahí fue donde conoció a su gran amigo y posterior socio y posterior empleado, Ub Iwerks. Este cuate fue de hecho el que creó, el que hizo las animaciones y el que creó todo lo relacionado con Mickey. Entonces, ahí él en ese trabajo empezó lo que decíamos la vez pasada con Henry Ford. Dijo, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Busca un trabajo en el cual pueda aprender más sobre eso, donde pueda desarrollarse más en esa área, hasta que llegue el punto en el que se dé cuenta que para seguir desarrollándose y seguir creciendo va a tener que brincar. Uh-huh. Fíjate, ahí otro de las cosas que le pasó es de que ya que estaban en Kansas, después de la guerra, él empezó a buscar esos trabajos y en muchos lados le decían que no por joven. De Uh-huh. hecho, él decía, pues me pongo mi traje de la guerra o algo así, artefactos así, y aún no, o sea, no lo conseguía. Le dijeron muchas veces que no, hasta que ahora sí que cuando le dieron la oportunidad, vio el jefe de la agencia de publicidad que tenía un gran talento, que era disruptivo en sus personajes. Hasta el jefe decía, yo ya me había hartado de ver los mismos monitos, ¿no? Que me crearon aquí. Y fue eso que entonces llamó la atención y también llamó el resentimiento o de que lo veían mal sus compañeros, ¿no? O sea, de que a lo mejor le tenían envidia, celos, etcétera. Pero pues él siguió ahí y... Hasta que de hecho, poco tiempo después, cerca de un año después, hubo pues una gran caída, principalmente por la posguerra comercial, y pues esa empresa en la que los habían contratado ya no tenían como que cómo seguir pagándoles, entonces terminaron corriéndolos a él y a su amigo iWorks, y ahí es cuando ellos
emprenden su primer negocio, su primer emprendimiento, iWork Disney Commercial Artists, que pues fue la primera intento, por así decirlo, de crear una empresa. Sin embargo, pues después de unos meses, pues no conseguían muchos clientes, pues no lograron tener mucho éxito con ese negocio, entonces tuvieron que dejar el dinero, dejar el negocio para ir a generar más dinero otra vez contratándose en otra empresa, pero ya en la parte de animación, ya no en la parte de hacer dibujos de publicidad, sino ya empezar a hacer algo de animación. Exacto, de hecho él ahí vio una oportunidad, él le dijo a su amigo, pues mira, yo voy a entrar aquí a esta empresa para aprender el dibujo animado, y ahora sí que una vez aprendiendo podemos volver a independizarnos y seguir trabajando. O sea, él buscó el empleo no como su fuente final de ingresos, sino como un medio para seguir apalancándose, aprendiendo y pues independizarse nuevamente. En este segundo empleo en el que estuvo, donde empezó a aprender acerca de la animación, él se dio cuenta que había una nueva forma o podía utilizar otro método diferente al método de recortes que utilizaban ahí, y que él creía que era mucho mejor, que generaba mayor calidad en la animación. Sin embargo, el dueño de esta empresa no lo aceptó, no quiso pues cambiar, no quiso cambiar esa forma en la que hacían las cosas. Entonces Disney terminó renunciando y decidió poner su propio estudio de animación junto con uno de los empleados de esta empresa. Inició su estudio de animación y él creó ya la Logogram, empresa que se dedicaba a hacer cortos animados de cuentos de hadas y de cosas así, pero eran cuentos muy, muy cortitos, muy cortitos, sin sonido, pero ya se inició él en la animación. Empezó pues a tener algunos cuantos contratos, empezó a contratar a más animadores. Dentro de esos animadores que contrató estaba iWorks, que era su amigo con el que había iniciado en el otro trabajo y con el que había también emprendido su primer intento. Sin embargo, no lograban que la compañía fuera solvente. ¿Por qué? Sí vendían mucho, lograban tener muchas ventas, pero Disney, en su afán de ir progresando y de ir creando nuevas herramientas y nuevas técnicas, gastaba más de lo que generaba. ¿Sí me explico? Sí lograba vender muchas de sus piezas, pero las daba a un precio que no redituaba lo que le estaba costando generarlas. Entonces, pues ahí es cuando comienzan la producción de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, pero lo que hicieron fue hacer una mezcla entre animación y personajes reales. Y después de estar trabajando en eso, el resultado fue un cortometraje de 12 minutos y medio. Sin embargo, para cuando lograron terminar ese cortometraje, la empresa ya había tronado, ya se había declarado en bancarrota. Para esto era ya 1923, ya estaban en bancarrota y no habían logrado tener éxito más que haber creado este cortometraje. Que después, este cortometraje, él se va a Hollywood después de haber caído en bancarrota en 1923. La última cámara que le quedaba la vendió, compró boletos para irse a Hollywood y quiso iniciar una carrera ahora como director de cine. Traía su cortometraje, empezó pues a tocar puertas. Nadie pues realmente se interesó como productor, más bien como director de cine. Entonces él decidió regresar otra vez a la animación, y ya empezó a promover su corto de animación mezclado con realidad, que era Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y logró firmar un contrato con una distribuidora de cine, Margaret Winkler, y lograron firmar un contrato para 6 comedias de Alicia, que se hicieran 6 cortometrajes más sobre Alicia, con opción a hacer otras 2 series de 6 capítulos cada una. Entonces ahí fue cuando Disney dijo, ok, ya voy a poder iniciar de nuevo mi proyecto, mi negocio, pero él se dio cuenta de que pues los números no eran lo suyo, ¿no? Entonces fue cuando buscó a su hermano Roy, que en ese momento se estaba curando de una tuberculosis muy fuerte que tuvo. Se estaba curando y le dijo,
ayúdame, necesito tu apoyo para que tú eh, seas parte de este proyecto. Administrador. Como administrador y como lograr reducir los costos, lograr todas las cosas que él no podía hacer y que hicieran que se convirtiera en un verdadero negocio, las hiciera. Y así fue como iniciaron The Disney Brothers Company. A mí lo que me llamó la atención fue, imagínate, una vez que ya quiebras, generalmente uno como emprendedor dice, pues ya, lo intenté, quebré, no sé, pero cuando le hacen la invitación a lo de Hollywood, no tenía ni siquiera zapatos. Él recibe la llamada y le dice, vente a Hollywood, hay una oportunidad, tú tienes buen trabajo con lo que habías hecho anteriormente, lo de Alicia. Él decía, es que ni siquiera tengo zapatos, o sea, los que tengo los están reparando. Y así, o sea, compró la cámara, lo último que tenía, la vendió la cámara muy bien, compró el viaje para Hollywood. ¿Cuántos a veces no, pues ahora sí que en ese miedo, a pesar del miedo, yo creo que se lanzó, ¿vale? Y esa parte está bonito, o sea, cómo siguió dándole continuidad a Alicia en el País de las Maravillas. Y de ahí nos vamos a la siguiente caída. ¿Por qué? Empieza a tener éxito. La misma distribuidora, el esposo de esta distribuidora de Margaret Winkler, su esposo, el productor de cine Charles Mintz, le empieza a pedir que hagan más animaciones, que vuelvan a retomar animaciones, y iWorks, que trabajaba para Disney en ese momento, les crea un personaje que es Oswald el Conejo Afortunado, este personaje que fue como un antecesor a Mickey. Este personaje creado por iWorks, pues empieza a tener éxito y empieza a ser distribuido por Universal. Este cuate, el esposo de la distribuidora, Charles Mintz, él toma la decisión y de una manera muy ventajosa le dice a Disney, ok, Disney estaba planeando pedirle un aumento les iba a cobrar más por cada cortometraje, ¿no? Entonces este cuate le dijo, no, al contrario, te voy a pagar menos, te voy a pagar mucho menos de lo que te estaba pagando, y además, déjame recordarte que yo tengo los derechos de Oswald el Conejo Afortunado y tengo bajo contrato a más de la mitad de tus trabajadores. Entonces, o aceptas el trato que yo te estoy diciendo, o te quedas sin trabajadores y te quedas sin los derechos de ese personaje que tu empresa creó. ¿Te imaginas qué horrible debió de haber sido ese momento en el que ya está empezando a tener éxito y le quitan todo lo que tenía? No manches. Entonces, pues él le pareció injusto este trato y decidió rechazarlo y perdió a la mitad de sus empleados, perdió los derechos de Oswald el Conejo Afortunado, y entonces decidió comenzar desde ceros nuevamente. Y así fue como iWorks fue uno de los que se quedó con él. Empezaron otra vez de ceros. Y así fue como a Disney se le ocurrió la idea de crear un ratoncito. Hizo los primeros bocetos. A través de esos bocetos, iWorks creó y dibujó al personaje de Mickey. Y así fue como nació. Un dato curioso, él quería ponerle a este ratoncito Mortimer Mouse. Qué feo. Pero su esposa fue la que le dijo que no, que debía ser, que sonaba muy pomposo, que mejor le pusieran Mickey. Pues qué bonito nombre, ¿no? Y aparte, ahora sí que tuvo que regresar a sus... Fíjate cómo lo que le dio éxito fue que regresó a los primeros dibujos, los animalitos de granja. ¿Ya? Ahora, eso del cortometraje de Blancanieves le dio seguimiento todavía, dicen, en 1938, cuando ya fue el largometraje, y dice que requirieron 2 años de trabajo para hacerlo todavía. Sí, por ejemplo, Blancanieves también casi lo lleva de nuevo a la bancarrota, a pesar de que ya tenía mucho éxito gracias a Mickey y a sus cortometrajes. El querer lanzarse y el haberse salido del presupuesto por mucho en Blancanieves, casi lo lleva a la bancarrota, pero Blancanieves fue un éxito rotundo que lo llevó a volverse mucho más rico.
Y luego el de Bambi, por ejemplo, ahí de todas las técnicas que aprendió, dice que él aprendió eso de Technicolor, que como ya no era, dice que para Bambi ocupó 46 tonos de verde. Entonces, pues es igual esa nuevas técnicas disruptivas de seguir ahora sí que mejorando o innovando en la industria. Y eso es algo en lo que se ha caracterizado siempre Disney, ¿no? En lograr ese avance, ese avance, ese avance, ese avance. Después las alianzas que hizo con Pixar, ya mucho, mucho, mucho después. Todo eso es algo que ha permitido que Disney, como empresa, siga siendo una empresa líder en el mercado del entretenimiento. Pero ya más adelante empieza a tener éxito, empieza a lograr ciertas cosas. De hecho, algo que también hay que mencionar es que Walt Disney, además de haber creado a Mickey Mouse y de haber creado a muchos otros personajes que se volvieron muy famosos, él también fue premiado muchísimas veces en los premios Óscares por sus producciones. Él obtuvo 22 premios Óscar. 22 premios Óscar. Ahora, lo del tema lo del parque de diversiones, fíjate que ahí yo lo que vi es de que pues él ya en todos lados veía sus dibujos. O sea, en la vida real diría, ¿qué pasaría si ahorita viene entrando Mickey Mouse y ahorita vienen, o sea, sus dibujos, pero en el mundo físico real? Y es que él una tarde, mientras estaba paseando con sus dos hijas en un parque, él decía, pues es que para mí un parque es de lo más relajante, es como que ver la parte de mi granja, de cuando él era niño, y vivía los momentos en los que no tenía que trabajar y podía ser libre como su tío es. Decía, no manches, es que un parque es eso, es como una granja civilizada, con parques, con césped, arbolitos, todo bonito. Veía a los niños correr y decía, oh, ¿qué tal si hacemos esa unión entre un parque, entre naturaleza, entre tranquilidad y mis personajes? Y entonces dijo, pues voy a crear un parque animado donde sí estén mis personajes. Y ahí fue como nació la idea de, de crear Disneylandia. Y aquí tengo por aquí, mira, sus hijas eran Sharon y Diana. Dice, el día en que decidió poner en marcha su proyecto, nadie lo podía detener. Y le decían que estaba mal, que estaba loco, que él se dedicara a crear los dibujos animados que eran en la televisión, en la pantalla, no en, ahora sí que en botargas o en Sí. animales así de veras, aquí en la vida real. Y pues ahí fue cuando nació la primera Disneylandia en las afueras de Los Ángeles, ¿vale? En 1955. Así Dice, es. fíjate algo importante. Él dice, yo nunca vi terminado este parque. Yo, a pesar de que hicimos la inauguración, para mí todavía no estaba terminado. Yo deseaba una obra que pudiera seguir perfeccionándose hasta el infinito. No manches, o sea, ese tema del no somos producto terminado, siempre va a haber cosas que puedan mejorar, tanto en la Claro, persona, en claro, el claro. negocio, en tu empresa. Y en el legado que vas a dejar a los demás, ¿no? En mantener esa idea de siempre estar mejorando. Para todas aquellas personas que han tenido la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de estar en alguno de estos parques, nos podemos dar cuenta la enorme cantidad de perfección que tienen en los detalles que hacen que tu experiencia sea increíble, que sea como en un sueño, porque era realmente eso, era un sueño. Ir al de Tokio el próximo año en los Juegos Olímpicos. Fui ahorita ya en el Disney París, yo acá en Disney Orlando. Fíjense, en Orlando fue el Mundial de Porras. En el 2015 ahí fuimos a hacer el Mundial por parte de la Universidad de La Salle, quedamos en segundo lugar y ahí fue, es bonito, o sea, no ir en un equipo, ir con amigos en Disney. Y pues fíjate, desde 1955, que fue la inauguración en Los Ángeles, a 1985 ya había recibido su visitante número 250 millones. Ya había llegado a 250 millones de visitantes. ¿Vale? Ahora, ¿dónde murió? ¿Cuándo murió? En 1966. O sea, él murió en 1966. Se inaugura en 1955. Muere en 1966. Y pues ya no pudo estar presente en el segundo parque que abrieron. No sé En si Walt Disney sabías World. esta anécdota de los reporteros. Sí, Quien sí claro. estuvo presente en la inauguración del segundo parque fue uno de sus hermanos, pero llega uno de esos reporteros acá con sus preguntas medias mala onda y le dice,
Es una lástima que el señor Walt Disney no esté aquí presente para ver todo lo que ha construido, ¿no? El legado que ha dejado. Y aquí estamos hablando del poder de la visión. ¿Por qué? Porque le responde su hermano inteligentemente y dice, al contrario, gracias a que él vio primero en su mente todo este parque, es que nosotros podemos estar aquí el día de hoy. Entonces, ahí pues es muy importante que las cosas se crean dos veces. Primero en tu mente y después en este mundo físico. Por eso es muy importante saber en qué estás dirigiendo la atención y la energía de tus pensamientos. ¿Vale? ¿Quieres tener esos sueños, esa empresa que has deseado, que tienes aquí en la mente? Pues debes de hacer esa transición a través de la acción que lo lleve a materializarse como él lo hizo. Y como bien decía, ¿no? Una de sus máximas y una de sus frases tan icónicas de este gran personaje de abundancia, decía, los sueños pueden realizarse siempre y cuando tengas el coraje de llevarlos a cabo, ¿no? Fíjate que ya cuando había fallecido, dicen, pues es el hombre de las 90 nominaciones, con 32 Óscares, ya cuando había fallecido, 5 Emmys, 5 doctorados honoríficos, un precursor en la historia del dibujo animado y uno de los hombres más ricos del mundo. Que había vuelto su obsesión y su pasión en su obsesión en su pasión. Y aparte, otra vez regresamos al punto de cuántas vidas ha impactado este hombre, cuántas personas ha inspirado, a cuántas personas ha logrado motivar a cumplir sus sueños. ¿Por qué? Porque lo que su principal legado es enseñarnos que los sueños son posibles. Todos los sueños son posibles si tienes el coraje de llevarlos a cabo. Muy bonito todo esto. Yo quiero ir, te digo, a Tokio el próximo año. Ya ves que aplazaron los Juegos Olímpicos por el virus, pero de todas maneras es tiempo para seguir innovando, creando y pues actuando en la medida de lo que es posible. Y pues para mí pues, fue muy bonito aquí estar platicando del mero Walt Disney, Mickey Mouse, creador de Mickey Mouse, super fan. Sí, así es. Ha sido una gran charla el poder platicar de este personaje. Podríamos pasar horas hablando de todas las enseñanzas que nos dejó. Sin embargo, me gustaría que me compartieras por último cuál es la principal enseñanza que obtienes a través de este personaje. Fíjate que ha sido el de la visión. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que sus ideales nada más los conocía él, es cómo crear una visión compartida. Que a pesar de que te digan que no se puede, que cómo con un ratón la quieres hacer, o que cómo con tus dibujos, cuando era niño, cómo con tus dibujos, ya deja de andar dibujando, le decían, él sabía que era lo que le apasionaba, él sabía qué es lo que disfrutaba. Y este es un tema súper importante, que es la pasión. Muchas veces relacionamos la pasión con un tema romántico, de pareja, pero la pasión, su definición es energía inagotable. Cuando tú estás apasionado en algo es cuando tienes la suficiente energía y a pesar de que estés muy concentrado ahí, sientes esa energía para seguir y seguir. Cuando decimos la pasión del fútbol, apasionados por el fútbol, son esas personas que no se cansan de ver el fútbol o de andar jugando fútbol hasta supernoche, por esa misma energía inagotable que tienen. Cuando mencionan lo de la pasión de Cristo, es como un hombre, como Jesús tenía sus ideales tan que los defendió hasta la muerte literal, él tenía la energía inagotable por seguir accionando a través de ello. Entonces es una pasión que la podemos implementar en cualquier cosa, en un deporte, en tu empresa, en tu vida, en tus ideales, en el bienestar de tu familia, y pues que nunca dejen de tener esa energía inagotable, esa pasión para alcanzar los sueños. Muchísimas gracias, Miguel. El principal mensaje que quiero compartirles es que los sueños se pueden realizar, y recuerda también otra máxima: el entusiasmo es la antesala del éxito. Si tú mantienes tu vida en una frecuencia y sintonizas la abundancia en tu vida, manteniéndote entusiasmado, teniendo esa pasión, como bien menciona Miguel, vamos a poder lograr nuestros objetivos, vas a poder lograr tus metas, vas a poder trabajar día a día en lo que realmente te apasiona.
Muchísimas gracias, Miguel. Nos estamos viendo. Y recuerden, generadores de abundancia, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Spotify y denle like a este video si les gustó. Hasta luego. Hasta luego.